Felicito esta noche y vamos a ir al libro de Hebreos, o carta, epístola a los Hebreos, en su capítulo 10 y en el versículo 25. Y es un versículo muy conocido por todos, pero siempre la amonestación, la exhortación del Señor llega a nuestras vidas, y es para eso. Recuerde que la palabra exhortar es animar, no es el concepto que muchas veces se le da, ¿verdad?, a esa palabra. Alguien le pega una gran regañada al otro y lo exhortáis. No, la exhortación es animar, la exhortación es consolar, esa es la palabra exhortación. Entonces la palabra del Señor nos exhorta a nosotros o nos anima a esto que vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, 10:25 de Hebreos: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Leámoslo nuevamente, amada iglesia: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. Tome su lugar, mi amado hermano, amada hermana, en el nombre del Señor, y Dios nos bendiga con su palabra en esta noche y nos hable al corazón de cada uno. Amén. Vamos a hablar esta noche sobre por qué nos congregamos. Amén. ¿Por qué nos congregamos? Gloria a Dios. Y yo felicito esta noche a cada uno que está presente en la casa del Señor. Yo los felicito, hermanos amados, por estar y tomar su tiempo para estar aquí. Sé que muchos de ustedes vienen de su trabajo, vienen de los afanes de allá afuera de la vida. Algunos están cansados, yo lo sé. Algunos están, hermanos, estresados, yo lo sé. Pero qué bueno que se tomó el tiempo para venir a la casa del Señor. Qué bueno que vino a la casa de Dios, porque eso es parte del crecimiento espiritual y parte de llamarse cristiano. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué nos congregamos? En este capítulo 10 de Hebreos, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, quien se dice el escritor de esta carta, nos habla de un gran privilegio que nosotros tenemos hoy en este tiempo, en esta dispensación, en la dispensación de la gracia. Y ese privilegio que tenemos nosotros hoy, amados hermanos, es de venir a la casa del Señor. Y no solo eso, sino poder entrar a la presencia del Señor, poder entrar al lugar santísimo para adorar, para exaltar, para bendecir al Señor, para poder sentir su presencia, tener comunión e intimidad con nuestro Señor Jesús, y también para escuchar su palabra. Entonces, mis amados hermanos, este es un privilegio que usted y yo ahora tenemos. Cuando hacer esto que estamos haciendo hoy, hermanos, hermano, en el sistema levítico o en el antiguo pacto, hermanos, no había oportunidad para el pueblo. En el sistema levítico el pueblo no tenía la oportunidad que usted y yo tenemos, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Hermano amado, escúcheme, mire, lo que estamos haciendo acá, lo que sentimos en este lugar, los antiguos no lo pudieron tener, no lo pudieron hacer. Según la Biblia, hermanos, nos cuenta que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, descendía la gloria de Dios, que es el Shekinah, sobre aquel lugar. Y solamente este hombre que estaba destinado para esto, o estaba consagrado para esto, podía entrar a la presencia del Señor. El pueblo estaba fuera. El pueblo se quedaba en los atrios, allá en la parte de afuera. Ellos solamente podían observar desde lejos cómo aquel hombre podía entrar a la presencia del Señor y ser ministrado y ministrar la presencia del Señor. Entonces no era un privilegio que todos tenían, solamente era un hombre. Pero, amada iglesia, nosotros ahora en este tiempo y en esta dispensación tenemos el grande privilegio no solo de llegar a los atrios ni al lugar santo, sino llegar al lugar santísimo, aleluya, para adorar, exaltar y bendecir el nombre del Señor y poder tener esa comunión, esa intimidad con Él, y que Él nos hable a nuestras vidas también, amada iglesia. Entonces, ¿cree usted que no es un privilegio, mi amado hermano?
Claro que sí. Claro que es un privilegio. Amén. Por eso, mis amados hermanos, en este versículo, y si usted lee el capítulo, ahí lo lee en su casa, el capítulo 10, Pablo viene hablando de esto. Viene hablando de cómo los sacrificios antiguos se hacían y todo el ritual que había, hermanos, para poder acceder a la presencia de Dios. Pero dice Pablo que hoy nosotros, hermanos, tenemos libertad, tenemos acceso libre a la presencia del Señor. Cada vez que venimos a la casa de Dios, venimos para eso. Cada vez que venimos a este lugar, hermanos, venimos para eso. Y yo espero que hagamos eso al estar en la casa del Señor. Por eso, viendo este privilegio que nosotros hoy tenemos, hermanos, en este versículo que hemos leído, el apóstol Pablo nos advierte sobre el peligro de no congregarnos, el peligro de no asistir al templo juntamente con la iglesia para hacer esos sacrificios vivos delante de nuestro Señor Jesús. Muchas veces oímos a algunos decir: mire, yo leo la Biblia y yo oro en mi casa, y las predicaciones ahí las escucho por internet. Hay pocas predicaciones, así que ahí hago mi cultito. Amén. Ahí yo solito. Amén. Aunque yo sé, hermano, que estas cosas son buenas, amén, magníficas, pero, hermanos amados, si nosotros nos llamamos creyentes o cristianos, no podemos aislarnos de la iglesia local. Si queremos tener un crecimiento espiritual integral, tenemos que ser parte de la iglesia. Amén, hermanos. Tenemos que ser parte del pueblo de Dios, pero no solo eso, sino tener comunión con nuestros hermanos. Porque recuerde que nuestra comunión principal es hacia arriba, es con nuestro Señor Jesús. Pero también nuestra, hermano, comunión es vertical, es también con nuestros hermanos. O sea, es un crecimiento integral. No podemos ser llaneros solitarios o llaneras solitarias allá en la casa nada más, no. Tenemos que venir al templo, mis amados hermanos. Tenemos que venir a la casa del Señor. Tenemos que amar la casa de Dios, amada iglesia. Porque si amamos a Jesús, tenemos que amar su casa también. Mire, este es un principio poderoso. David, usted sabe, David era un apasionado por la presencia del Señor. Pero no solo eso, también era un apasionado por la casa de Dios. Y usted nota en sus escritos, en muchos salmos, él dice: anhela mi alma y desea ardientemente. Y él dice los atrios, porque en aquel tiempo nada más esa era la oportunidad donde llegaban. Los atrios del Señor. Prefiero un día en la casa del Señor que 1000 fuera de él. Y comienza David a expresar ese anhelo que había al estar en la casa de Dios, al llegar a la casa de Dios. Y yo quisiera que ese también fuera nuestro anhelo, amada iglesia. Que no desaprovechemos esta oportunidad y esta bendición de poder reunirnos como iglesia en la casa de Dios. Pero repito, hermanos, no podemos aislarnos de la iglesia si queremos nosotros tener un crecimiento espiritual integral. Porque la Biblia dice en Mateo 18:20: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, dice el Señor Jesús. Amén. Ahí estoy yo en medio de ellos. Oiga esta bendición: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. ¿Se da cuenta el privilegio de reunirnos? Que cuando nos reunimos aquí con un propósito, cuando nos reunimos aquí con un solo objetivo, cuando venimos aquí solamente para adorar y exaltar el nombre del Señor y reunirnos en su nombre, en el nombre poderoso de Jesús, allí está el Señor. Y esta noche no dudo que aquí está la presencia del Señor, mis amados hermanos. Oh, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Desde que comenzamos, aquí está la gloria de Dios y sigue con nosotros también en este momento. Porque esa es la promesa de Dios: donde hay 2 o 3, ahí estoy yo, dice el Señor. Por eso usted muchas veces no se preocupe por la cantidad, preocúpese por la calidad. Amén, hermanos. Usted no crea que porque hay 2 o 3 o vemos 4 o 5 en un culto no está la gloria de Dios. ¿Cómo no? Ahí está la presencia del Señor. Ahí está lo más importante. Y oiga lo que dice el Salmo 133:1, que es un versículo también muy conocido. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad, es un llamado de exclamación. Mirad, pongan atención. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Qué es delicioso para usted?
¿Qué es algo delicioso para usted? Un café, dicen por ahí. ¿Qué es algo delicioso para usted? El niño, la niña va a decir un sorbete, porque eso es delicioso. Alguien puede decir las pupusas, amén. Alguien puede decir los tamalitos. Bueno, usted lo haya delicioso, amén, porque a usted le gusta, y si algo le gusta, usted lo hace, y si lo hace, lo repite, porque a usted le gusta. Y qué bueno es cuando entendemos que estar nosotros juntos en armonía es algo bueno y es algo delicioso, que podemos estar con nuestros hermanos. Y como es delicioso, amados hermanos, anhelemos estar en la casa del Señor con nuestros hermanos, reunidos en bendición y también en armonía con nuestro Señor Jesús. Ponga atención a esto. Eso es lo principal de ser iglesia del Señor. De lo principal de ser parte del pueblo de la iglesia de nuestro Dios. Porque la iglesia, mis amados hermanos, es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y como todo cuerpo, necesitamos los miembros estar conectados los unos con los otros. A mí me gusta la Biblia, hermanos, y específicamente el Nuevo Testamento. Muchos versículos que nos enfatizan el unos a los otros. Y fíjese, hay un versículo que dice: amaos los unos, sopórtense los unos, aleluya, exhortaos los unos, orad unos por los. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Se da cuenta? O sea, esa es la bendición, pues, en otras palabras, que siempre hay un apoyo, que siempre hay una hermandad, que siempre hay una amistad, que siempre hay una línea que nos lleva a la cabeza, y ese es nuestro Señor Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos el cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. Y así como somos miembros del cuerpo, hermanos amados, es también porque nos necesitamos unos a otros. Mire el cuerpo, mire su cuerpo. Usted tiene dedos, estos son miembros. Amén. Usted tiene pies, esos son miembros del cuerpo. Usted tiene manos, esos son miembros del cuerpo. Usted tiene ojos, y todo lo que usted tiene es un solo cuerpo, pero son diferentes miembros. Así es la iglesia también. La iglesia es un solo cuerpo, pero nosotros somos diferentes miembros que estamos injertados en el cuerpo, opuestos en el cuerpo por nuestro Señor Jesús. Y cada uno de nosotros cumplimos, hermanos, un rol, cumplimos un propósito, cumplimos una función en ese cuerpo glorioso, amén, que es la iglesia del Señor Jesús. Muchos creyentes, debido a los afanes del trabajo, a los quehaceres del hogar, a los estudios, a los negocios, por desánimo o por indiferencia, hermanos, dejan de congregarse, dejan de venir al templo. Yo entiendo que hay hermanos que no pueden venir, yo lo entiendo muy bien. Sé que hay hermanos que no pueden asistir a la casa del Señor, porque aunque quieran, no pueden, ya sea por motivos de enfermedad, por cualquier cosa, no pueden estar en la casa del Señor, pero en su corazón anhelan estar aquí. Pero ¿cuál es el otro punto? Que hay muchos que pueden, pero no quieren, y ahí está el problema. Y a eso es lo que el Señor nos exhorta, a eso es el que el Señor nos habla, que no dejemos de congregarnos, porque muchos de los que hoy no pueden reunirse o congregarse, en su tiempo lo hicieron, amados hermanos, y otros lastimosamente no lo hicieron. Pero ahora ellos ven la necesidad, ahora ellos ven, hermanos, en su corazón, en su espíritu, en su alma, la necesidad de poder reunirse, pero ya no pueden. Bueno, creo que nosotros lo vivimos en el año 2020, ¿se acuerdan, iglesia? En el tiempo de la pandemia, donde lastimosamente pues los templos se cerraron, no pudimos reunirnos, no nos pudimos congregarnos. Creo que los que amamos al Señor Jesús y amamos su casa, sentíamos el no estar aquí en este lugar, sentíamos el no estar en el culto, sentíamos el no ver a nuestros hermanos. Amén, mis amados hermanos. Pero no podíamos, no se puede y no se puede. Pero gracias a Dios porque hoy sí se puede, aleluya. Gracias a Dios porque hoy están las puertas abiertas del templo a cualquier hora que usted quiera venir. Gracias al Señor. Pero repito, el Señor específicamente nos habla a aquellos que podemos venir al templo, podemos venir al culto, tenemos la oportunidad. Pero muchas veces, hermanos amados,
Repito, por los afanes de la vida, por los afanes del trabajo, por los negocios, hermanos, por los quehaceres del hogar, por los estudios, por el desánimo o por indiferencia, poco a poco dejan de asistir al templo y poco a poco también se van alejando de la iglesia, van dejando de congregarse. Lastimosamente, muchos de nosotros no comprendemos la importancia que tiene en la vida de todo creyente el no dejar de congregarse. Por eso el Señor Jesús nos dice claramente en su palabra esta noche: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y por cierto, no es buena costumbre. Entonces este problema ya estaba en el tiempo del apóstol Pablo. O sea, no es de hoy, pues no es de la iglesia de hoy. Lastimosamente, recuerde que ya para esta época la iglesia tenía unos 60 o 70 años, creo, hermano Rafael, ¿verdad? Amén. Por ahí tenía la iglesia. Claro, ya no era el fervor que fue allá en el día del Pentecostés. Ya no era el fervor de que se reunían en las casas, que asistían a los campos de predicación, que evangelizaban, que hacían esto y lo otro. No, ya 60 años después la iglesia ya iba menguando. Así como todo lo que nos pasa a nosotros, que comenzamos con efervescencia, con alegría, con gozo, con motivación, todo, pero poco a poco. Entonces ya a 60 años Ya algunos habían agarrado esa mala costumbre de que a les daba igual estar en el templo, no ir al templo, o hacer los sacrificios en su casa. O en este tiempo también donde andaban muchos falsos maestros enseñando, hermano, nuevamente la ley, amén, y haciendo creer que ya no era necesario ir al templo para hacer los sacrificios espirituales. Entonces ya había en aquel tiempo también creyentes o cristianos que por mala costumbre ya no iban al templo. Y por eso Pablo exhorta a los hebreos, como también a nosotros esta noche. Amén. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Muchas personas dicen: no es necesario congregarse. Yo he escuchado mucha gente: no, es que miren, no es necesario congregarse, no es necesario ir a la iglesia para ser cristiano, dicen ellos. No es necesario ir a la iglesia todos los días para ser cristiano. Pero quiero decirte, amada iglesia, que esto no es bíblico. Esto no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que para ser salvo no necesitamos primero formar parte de una iglesia, porque la salvación no es por obras. Para ser salvos, lo que necesitamos es arrepentirnos y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero para vivir la vida cristiana sí necesitamos congregarnos. Amén, iglesia. Para crecer espiritualmente, para madurar espiritualmente, sí nosotros necesitamos congregarnos, como lo dice el versículo que tenemos de base esta noche: no dejando de congregarnos. El congregarse, mis amados hermanos, repito, era una práctica muy común que hacían los primeros cristianos. Y usted me puede acompañar al libro de Hechos, en su capítulo 2, en el principio de la iglesia. Mire lo que sucedía en el principio de la iglesia, cuando la iglesia estaba comenzando, cuando estaba tierna. En su versículo 44, mire lo que dice. Dice: y sobrevino y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oiga esto: y perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? ¿Verdad que no dice solamente los domingos? Aleluya. No dice solo los miércoles. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Amén. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Se da cuenta, iglesia? Perseveraban. ¿Qué significa la palabra perseverar? Usted lo sabe. Perseverar. Porque es importante, y he hablado mucho y he predicado muchas veces acerca de la importancia de la perseverancia. ¿Qué dice el capítulo 11? Ahí mismo, capítulo 11 de Hechos, más adelantito. Miren lo que dice el versículo 25 y el versículo 26. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y se congregaron allí todo un año con la
iglesia y enseñaban mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se da cuenta, iglesia? Se congregaron, se congregaban, y ahí es donde nace el sobrenombre cristianos o pequeños cristos o seguidores de Cristo. Amén. Entonces el congregarse era una práctica común de la iglesia en los primeros tiempos. Ahora, muchos también usan este razonamiento y dicen: ¿para qué congregarse en una iglesia si Dios está en todo lugar? ¿Ya ha escuchado de gente así usted? ¿Para qué vamos a ir al templo si Dios está en todo lugar? Amén. Y es muy cierto que este razonamiento es muy cierto. A simple vista, hermano, parece lógico, pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Es una verdad bíblica, sí, repito, que Dios está en todo lugar, porque uno de sus atributos es omnipresencia, omnipresente, que significa que Dios está en todo lugar. Pero también vemos en la Biblia que Dios, a pesar de que está en todo lugar, siempre ha establecido lugares específicos donde su pueblo llegara para adorar su nombre. Deuteronomio, si quiere leerlo o la anota y lo lee en su casa, Deuteronomio capítulo 12, amén, y el versículo, hermanos, 4, Deuteronomio 12, versículo 4, miren lo que dice: no haréis así al Señor vuestro Dios, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. El lugar donde Dios establezca, el lugar que Dios determine para su casa, para establecer su nombre, allí van a ir para congregarse y alabar el santo nombre del Señor. Ahí haréis los sacrificios, dice el versículo siguiente. ¿Se da cuenta, iglesia? En el Nuevo Testamento vemos, hermanos, que se establecieron aún iglesias en las casas para que los cristianos se congregaran. Primera de Corintios 16, 19. Oiga esto está poderoso, amada iglesia. Primera de Corintios 16, 19. Miren lo que dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. O sea, hermano, que en el tiempo antiguo aún las casas de los cristianos se convertían en iglesias. Y eso es lo que nosotros quisiéramos aquí, hermanos, que las casas nuestras se convirtieran en iglesias también, donde se levante un campo de predicación, donde haya una reunión familiar, donde haya, hermanos, predicación de la palabra de Dios. ¿Cuántos desearían eso, amada iglesia? No, eso traería crecimiento espiritual, pero también crecimiento numérico a la iglesia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, en las casas habían iglesias, porque dije, donde hay 2 o 3, ahí está el Señor Jesús. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y si está el Señor, hay culto para su nombre. Y si está el Señor, hay también poder de Dios. Y si hay el Señor, y si está el Señor, también hay palabra de Dios. Es por eso que por medio de la palabra de Dios, hermano, al ver estos ejemplos, al ver estos ejemplos de cómo la iglesia se reunía, cómo se congregaba, cómo hacían cultos, hermanos, por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos comprender por qué es tan importante desarrollar el buen hábito de congregarnos con constancia en nuestra iglesia. ¿Y por qué nos congregamos, pastor? Primero, nos congregamos primeramente por obediencia y agradecimiento a nuestro Señor Jesús. Ya lo leímos, el versículo que tenemos de base, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a continuar adelante, a asistir, más cuanto sabéis que el Señor pronto viene por nosotros. Y una de las maneras en la cual podemos estar despiertos y velando es haciendo esto, mis amados hermanos. Porque ¿qué tal si el Señor viene en este momento y usted viendo la novela? ¿Qué tal si el Señor viene en este momento y usted en su casa viendo el partido de fútbol? Aleluya. Amén.
Yo quiero que me encuentre en su casa adorando su nombre y glorificando el nombre del Señor, amada iglesia. Entonces venimos a la casa del Señor por obediencia y agradecimiento a nuestro Dios. Amén. Tenemos que comprender, mis amados hermanos, que congregarnos para adorar al Señor Jesús y escuchar su palabra, óigame, no es algo opcional. No es algo opcional en la vida del cristiano. No, es algo que tenemos que hacer en obediencia a la palabra de Dios, pero también en agradecimiento al Señor Jesús por todas sus bendiciones y beneficios en nuestra vida. Amén. Tenemos que comprender una verdad incómoda para muchos cristianos. No querer congregarse significa ser mal agradecido con nuestro Dios. ¿Me escuchó, iglesia? No querer congregarse, no querer venir al templo, no querer venir al culto, es ser mal agradecido con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Hermanos, no podemos ser indiferentes con el Señor Jesús cuando Él siempre nos ha ayudado, cuando Él siempre nos ha bendecido, cuando siempre Él nos ha dado todo sin merecer nada a nosotros, amada iglesia. El hecho de que estemos aquí esta noche es por el Señor Jesús. El hecho de que todavía estemos de pie, hermano, es por el Señor Jesús. El hecho de que tengamos todo lo que tenemos es por el Señor Jesús, amada iglesia. Y no solamente hablando de lo material, sino también lo espiritual, que es lo más importante. ¿Por qué estamos aquí? Porque somos salvos. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos vida eterna. ¿Por qué estamos aquí? Porque, hermano, anhelamos su presencia. No podemos ser indiferentes con el Señor Jesús, amados hermanos. No podemos ser ingratos con el Señor, en otras palabras. Tal vez esto suena duro para algunos, o sonará duro para algunos, pero todos aquellos cristianos que se oponen o están en contra de congregarse con constancia son cristianos que en su mayoría andan más en la carne que en el espíritu. ¿Se oyó o lo repito? Dije, suena duro, sí. Pero todos aquellos cristianos que se oponen o están en contra de venir a la iglesia o de reunirse constantemente es porque andan más en la carne que en el espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque la carne, escúcheme iglesia, la carne es la que no quiere las cosas espirituales. La carne es la que no quiere buscar del Señor. La carne es la que no quiere oír la palabra de Dios. La carne es la que no quiere orar. La carne es la que no quiere leer la Biblia. La carne no quiere que nos congreguemos. ¿Se da cuenta? Por eso he repetido muchas veces que es importante que tengamos el equilibrio espiritual en nuestra vida, mis amados hermanos. Está bien el trabajo, está bien el negocio, está bien la venta, está bien el estudio, está bien todo lo que querramos, pero no nos olvidemos de lo más importante, que es lo espiritual. No nos olvidemos de lo más que nos concierne y nos importa a nosotros, que es lo espiritual. Todo lo material acá es solamente para mientras estamos aquí, mientras vamos caminando aquí. Nosotros no somos de aquí, amada iglesia. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de este reino de las tinieblas. Nosotros somos del reino del Señor Jesús. Y nuestro anhelo, nuestro deseo primero tiene que ser las cosas del reino, las cosas espirituales, las cosas que nos interesan a nosotros, mis amados hermanos. Entonces la carne es la que no quiere, porque la Biblia declara que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y ahí está la carne luchando con el espíritu. En nosotros los creyentes tenemos doble naturaleza. La carne, amén, de lo que somos nosotros, esta materia prima que somos nosotros, este cuerpo es carne. Y como venimos del polvo, venimos de la tierra, esto busca las cosas terrenales, las cosas de abajo. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo bajo la llenura del Espíritu Santo, en nosotros también está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo también pelea por nosotros y nos pide iglesia, nos pide palabra, nos pide oración, nos pide buscar al Señor. Y no me extrañaría que esta noche alguien esta noche tuvo esta pelea en su carne y con su espíritu. Amén. No me extrañaría que esta noche alguien tuvo ese pleito. La carne te decía, andate para la casa, hombre. Estás cansado. Anda, acostate en la hamaca. Mesete ahí tranquilo. Andate para el sillón. Anda a ver la tele. Aleluya. ¿Verdad que sí? Eso le dice la carne. Ándate para de un solo. ¿Para qué vas a ir al templo? Mira, ya va bien tarde. Amén.
Ya vas tarde, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué? No, amén, eso lo decía la carne. Pero ¿qué le decía el Espíritu? ¿Qué le decía el Espíritu? Vamos a la iglesia. Yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero ir a cantarle al Señor. Yo quiero adorar su nombre. Yo quiero estar reunido con mis hermanos también para adorar al Señor Jesús. Y ahí estaba la carne peleando con el Espíritu. Pero gloria a Dios, porque esta noche el Espíritu de nosotros pudo vencer. Y aquí estamos en el nombre poderoso de Jesús. Alguien quizás vino enfermo también, pero no lo venció la enfermedad. Venció el Espíritu para estar aquí esta noche. Los problemas tampoco lo detuvieron. La necesidad también, porque aquí está esta noche para bendecir el nombre del Señor. Y ¿sabe qué? Cuando estamos así, el Señor envía bendición y vida eterna. Aleluya. Alguien esta noche va a recibir bendición de parte del Señor. Alguien esta noche va a recibir sanidad en el nombre de Jesús. Esta noche alguien va a recibir una respuesta que está esperando en el nombre de Jesús, porque usted decidió lo mejor para su vida. Aleluya. ¿Se da cuenta, iglesia? Entonces, repito, hay muchos que le dan, hermano, la parte a la carne. Y dice, no, ¿para qué voy a ir al culto? ¿Para qué voy a congregar? Hay unos hermanos que no han venido esta noche, pero siempre vienen y me dicen, pastor, nosotros salimos tarde de trabajar y venimos corriendo, porque aunque sea a la predicación queremos venir. Y pasan todo el día parados, porque ese es su trabajo y yo los conozco. Pasan todo el día parados, hermano, cansados de sus pies, hermano, cansados de estar lidiando con gente, porque eso cansa también. Ellos pueden decir, vamos para la casa, vamos a descansar, pero no, me dice pastor, aunque sea la predicación vamos a llegar, aunque sea la predicación vamos a ir. Qué bonito, ¿no? Y es gente que anhela la casa de Dios. No pueden estar temprano como algunos de nosotros podemos hacerlo, pero por lo menos aunque sea el poquito de tiempo que puedan venir, lo aprovechan para estar en la casa del Señor, amada iglesia. Otros que no quieren congregarse o están en contra de congregarse constantemente, hermanos, son porque están resentidos con alguien en la iglesia. Lo voy a repetir, están resentidos con alguien en la iglesia. Hay hermanos que se resienten con el pastor y ya dejan de venir a la iglesia. Hay hermanos que se resienten con el líder y ya dejan de venir a la iglesia. Hay hermanos que se resienten con los diáconos y ya no vienen a la iglesia. Hay hermanos que se resienten con otro hermano y ya no vienen. Hermano, ¿y Dios qué culpa tiene? Mi pregunta es, ¿Dios qué culpa tiene? Enójese con su hermano, está bien, ahí después le pide perdón, pero no se enoje con el Señor, amada iglesia, y por eso deje de venir usted a la iglesia. Ahí cae, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, ámense unos a otros, porque en eso consta el ser cristiano, amada iglesia. Aquí no somos perfectos, aquí no somos santos, no, aquí somos seres imperfectos, pero necesitados de la gracia y la misericordia del Señor. Y si alguien hay algo contra alguien, búsquelo y habla y arreglen las cosas y vamos para adelante. Pero ya por eso no voy a la iglesia, ya no voy a, no, estás perdiendo lo más importante por una cosa pequeña. O simplemente no se congregan constantemente porque muchas veces son cristianos cómodos que no quieren hacer el más mínimo esfuerzo para buscar del Señor. ¿Me escuchó? Cristianos cómodos. Estoy cansado, esto es lo otro. Ay, si el Señor me quiere bendecir, que me bendiga aquí en mi casa. Aleluya. Si el Señor me quiere sanar, que venga aquí a mi casa y me sane. Aleluya. Amén. Cristianos cómodos. Aleluya. No quieren buscar la bendición, no quieren buscar la presencia del Señor, no quieren hacer un pequeño sacrificio, mis amados hermanos. Jesús dijo, el que busca, óigalo, el que busca, halla. El que pide recibe y el que toca se le abre. Y esta noche que estamos buscando la bendición del Señor, esta noche que estamos buscando, aleluya, la presencia del Señor, aquí estamos buscando lo que necesitamos. Pero tenemos que venir aquí, amada iglesia. Hay excepciones donde Dios puede obrar en tu casa, claro que sí, pero tampoco nos vamos a acomodar a eso. Entonces, hermano, es necesario reconocer que el primer paso en el camino del enfriamiento espiritual es dejar de congregarnos. ¿Me escuchó? El primer paso en el enfriamiento espiritual en la vida de un creyente es dejar de congregarse. Cuando yo veo que un cristiano comienza a dejar de congregarse, yo digo,
ya le falta poco para que se convierta en hielo. Ya falta poco para que se convierta en refrigeradora. Frío espiritual. Y usted no me va a dejar mentir, hermano, que cuando uno se aparta un tiempo de los caminos del Señor y cuando usted regresa, ya no es lo mismo. Usted viene al culto y está apático en el culto. Está incómodo. Está que ya se quiere ir. Está que el pastor nunca termina de predicar y ya me quiero ir. ¿Por qué? Porque está frío. Viene frío. Pero es importante, hermano, repito eso, para que no nos enfriemos espiritualmente. Es necesario que estemos conectados al fuego del Espíritu Santo. Es necesario que estemos buscando la presencia del Señor. Y esta noche estamos haciendo eso, aleluya. Esta noche hemos venido para eso, aleluya, para llenarnos del poder del Espíritu Santo, para meternos en el fuego de Dios, para buscar de la presencia del Señor. Porque yo no me quiero enfriar, no, yo quiero arder en la presencia del Señor. Yo quiero que mi fuego arda en la gloria de Dios, en la presencia del Señor, amada iglesia. Entonces hay que tener cuidado. Si llega el desánimo, si llega, hermano, el enemigo a querer estorbar nuestra vida, cuidado, porque repito, ese es el primer paso para llegar al enfriamiento espiritual. Número 2, ¿por qué nos congregamos? Nos congregamos porque necesitamos ser fortalecidos y edificados por medio de la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque aquí se predica la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20 y en el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué tiene la palabra, iglesia? ¿Qué tiene la palabra? Poder. Porque la palabra, hermanos, esta no es cualquier palabra. Esta no es la palabra del pastor. Esta no es la palabra del líder. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Esta es la palabra escrita de Dios. Y esta palabra tiene poder para edificarnos, sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Entonces nos congregamos también para ser fortalecidos y edificados por medio de la palabra de nuestro Señor Jesús. Este versículo que hemos leído nos declara una verdad espiritual muy importante. La palabra de Dios tiene poder para edificarnos. ¿Y qué significa edificarnos, amada iglesia? Significa fortalecernos. Fortalecer nuestra vida espiritual. Levantar los muros de nuestra fe. Levantar las defensas espirituales en contra de los ataques del enemigo. Mire, como decía el domingo pasado, los que estuvieron el domingo pasado por la tarde, yo les decía, hermanos, que así como los soldados van al cuartel para prepararse, así como existe un cuartel donde los soldados, aquellos que van a la guerra, aquellos que se preparan para ir a la batalla, van para prepararse, van para entrenarse, a capacitarse, a conocer estrategias, a conocer, hermano, la manera en la cual poder defenderse, pero también atacar. Y así como los soldados, hermanos, van al cuartel para prepararse, para entrenarse, la iglesia es el cuartel de los cristianos. La iglesia es el cuartel nuestro, donde venimos, amada iglesia, para prepararnos, aleluya, para poder enfrentar la batalla de la vida. Y la palabra de Dios es la que nos da la estrategia, es la que nos da la salida, es la que nos da la solución, es la que nos da la guianza para que nosotros podamos discernir. Aleluya. Por eso cuando nos congregamos para escuchar la palabra de Dios, somos fortalecidos en el Señor, amada iglesia. Somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a la palabra. Mire, tal vez toda la predicación no sea para usted. Tal vez toda la palabra que dé el pastor o el predicador no sea para usted, pero hay algo que Dios le habla a su corazón. Hay algo que usted escucha y era lo que quería oír. Era lo que quería saber también. Pero es importante que estemos listos siempre con nuestro oído abierto a la palabra de Dios. No se me duerma, por favor. Amén. Porque la fe viene por el
oír la palabra. Dios nos habla y nos enseña cómo podemos, hermano, tener la victoria. Como decía el domingo, hermano, muchos, yo sé que muchos solamente, hermanos, podemos venir los domingos. Pero de domingo a domingo, hermano, ¿cuántos días son? ¿Cuántos días son? ¿Son 6 días son? ¿Domingo a domingo o 7? Pero digamos que son 6 en los cuales nosotros, hermanos, tal vez no venimos al templo, no venimos a la iglesia. Son 6 días, hermanos, en los cuales ¿dónde estamos? ¿Dónde pasamos? ¿A dónde estamos todo el tiempo? Algunos en los trabajos, otros en la universidad, otros en el colegio, otros allá afuera. Y hermano, ¿y qué es lo que vemos y qué es lo que oímos allí en eso? Amén. ¿En qué medio andamos? ¿Qué percibimos? ¿Qué sentimos? Amén, iglesia. Es mucho tiempo. Y muchas veces, repito, hermanos, todo eso nos envuelve a nosotros. O sea, es allí donde está la verdadera lucha del cristiano. Allá afuera, saliendo de esa puerta para allá. Aquí, gloria a Dios, hermanos, aquí mire qué bonito nos vemos. ¿Verdad que estamos bien tranquilos? Bien tranquilos estamos aquí, hermanos. Miren, nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos de allá, nos olvidamos del otro, nos olvidamos de todo aquí adentro, gloria a Dios, porque este es nuestro cuartel. Aquí estamos siendo entrenados, aquí estamos siendo, hermanos, preparados. Pero la verdadera guerra está allá afuera. La verdadera guerra está allá donde tú te mueves, donde tú andas. Allí es donde tú tienes que demostrar que realmente eres un hijo de Dios, eres un creyente, eres un cristiano, eres un buen soldado del Señor Jesús. Allá. Aquí no, aquí estamos bien, gloria a Dios. Mire, yo hasta alas les veo a todos aquí. A algunos les veo a Oriola. Aleluya. Aquí. Por allá afuera. Allá afuera, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo? Amén, iglesia. Por eso es importante que escuchemos la palabra del Señor. Por eso es importante que atendamos la palabra del Señor, amada iglesia. Porque la palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios nos da fuerza. La palabra del Señor nos enseña. La palabra del Señor nos instruye. La palabra del Señor nos da sabiduría. La palabra de Dios nos dirige. Amén, iglesia. Podemos decir entonces que un cristiano que deja de congregarse es un cristiano que poco a poco se va a ir debilitando, porque estará peleando la batalla de la vida en su fuerza y no en la fuerza de Dios. Amén, iglesia. Y Dios no quiere que nosotros peleemos las batallas, no. El Señor quiere que nosotros seamos vencedores en las batallas, porque el que pelea por nosotros es el Señor Jesús, aleluya. Pero nosotros tenemos que estar arraigados, puestos en la palabra de Dios. Tercero y último, nos congregamos, iglesia, por amor a nuestras futuras generaciones. ¿Me escuchó? Nos congregamos por amor a nuestras futuras generaciones. Mire lo que dice el libro de Jueces. Jueces capítulo 2 y versículo 8. Jueces 2:8. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. En otras palabras, toda esa generación de Josué también murieron. Pero oiga, esto es lo más triste, lo que viene enseguida. ¿Qué dice? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor. Ay, qué tremendo. Y eran pentecostales, eran del nombre de Jesús, eran hijos de diáconos, hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de hermanos. Aleluya. Pero los fieles, los que conocieron al Señor, los que eran firmes en la fe, murieron, porque todos vamos a morir. Y entonces se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por el pueblo de Israel.
Esto está tremendo, amada iglesia. Están impactados ustedes, ¿verdad? Sí, también. Esto impacta. Impacta. Porque si leemos bien, hermanos, escúcheme, si leemos bien esta palabra, podemos notar que son muy duras y tristes a la vez estas palabras. Específicamente las del versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, oiga, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Agreguémosle el 11. Después los hijos de Israel, oiga esto, hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Santo Dios, que el Señor nos guarde y nos libre a nosotros, amada iglesia, de esto. Que el Señor guarde a nuestra generación, hermano, de esto. Amamos a los jóvenes. ¿Cuántos aman a los jóvenes? Yo amo a los jóvenes. Amamos a los adolescentes. Amamos a nuestros niños. Amamos a nuestros hijos. Pero oiga lo que sucede cuando se levanta una generación que no conoce del Señor, que no conoce, que no indaga, que no profundiza en su fe, que no pone raíces en la palabra del Señor. Lastimosamente hoy estamos en un tiempo terrible y tremendo para la juventud. El ataque frontal del enemigo es hacia la juventud, porque sabe que son el futuro, no solo de una nación, sino de la iglesia también. Porque al acabarse los viejitos, al morir todos los viejitos, ¿quiénes son los que vienen? Pues los jóvenes. Pero si la iglesia no tiene jóvenes, entonces ¿qué pasa con esta iglesia? Yo no sé si se va a acabar. No hablo de la iglesia en Candelaria, hablo de la iglesia en general. Amén, hermanos. Porque usted sabe el ataque que hay ahorita del enemigo en contra de la juventud. Todo, hermano, la tecnología, hermanos, es cierto, como es buena, pero también es mala. Todo, hermano, lo que nuestros jóvenes ven en todo, hermano, y cómo el sistema del mundo está trabajando, hermano, en favor de la maldad, del pecado, hermano, de todo, de todo. Pero ¿qué pasa? Dice acá, hermanos, que esta generación no conocía, o sea, no aprendió de sus padres. Y por ende comenzaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. O sea, se desviaron del camino y por último terminaron adorando ídolos. Cuando a este pueblo se le había dado el principal mandamiento: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Pero ¿qué pasa con esta generación? Iban por el mal camino, buscando los ídolos, buscando los Baales. Entonces, mis amados hermanos, escúchenme, los que somos padres esta noche, por favor. Como padres tenemos que comprender que dejar de congregarnos significa alejar a nuestras generaciones del camino de Dios. Hay una responsabilidad sobre nuestros hombros, padres de familia. Porque cuando el padre de familia, o en este caso la madre de familia, deja de asistir a la iglesia, también lo hacen nuestros hijos. Y yo lo he visto aquí en esta iglesia. He visto familias preciosas, hermosas, padre y madre y sus hijos, 3, 2, 4 hijos. Pero cuando el padre comienza a flaquear en la vida espiritual, cuando el padre comienza a dejar de venir a la iglesia, ¿sabe lo que pasa? Ahí va la esposa también. Por un tiempo viene la esposa con los hijos, pero después ya no aguanta la carga solamente la mujer, porque el papá ya no viene a la iglesia, se queda allá viendo televisión, se va para el estadio, se va para el parque, para otra cosa, menos para el templo. Entonces la mujer comienza también a bajar la guardia. Amén. Y los hijos ya también de repente, hermano, ni el papá, ni la mamá, ni los hijos. ¿Se da cuenta? La responsabilidad que te demanda esto. A mí me gustó algo que leí esta mañana, y por cierto, a la hora que estamos haciendo el mensaje, y dice: el día que dejaste de ir a la iglesia, también dejaron de ir muchos que venían detrás de ti. Y esto puede ser, y esto puede aplicar aún a los que traemos gente a la iglesia. Porque a veces traemos gente a la iglesia, pero de repente nosotros comenzamos a bajar la guardia. Los que hemos traído, en cierta manera, nos ven como ejemplo a nosotros. Pero nosotros traemos gente y de repente comenzamos, hermano, a menguar, a bajar los brazos, a ya no asistir. Y al que trajimos, ¿qué pasa? Va agarrando lo mismo. Al final ya no viene. Entonces por eso dice: el día que dejaste de ir a la iglesia, también dejaron de ir muchos que venían detrás de ti. No tienes idea
de la gran responsabilidad. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Y que nos exhortemos unos a otros a continuar adelante, a seguir perseverando, amada iglesia. Si nuestras generaciones no conocen al Señor Jesús y su palabra, le pregunto, si nuestros hijos no conocen al Señor y su palabra, ¿qué van a conocer? ¿Qué van a aprender? Hermano, si usted no le enseña, en la calle le van a enseñar. Si usted no le enseña los preceptos bíblicos, los mandamientos bíblicos, la palabra de Dios, lo que hay que hacer en la vida espiritual, usted sabe lo que le van a enseñar en el mundo. Amén. Y le tengo una mala noticia. El diablo quiere más a nuestros hijos que a los hijos del mundo. ¿Por qué, pastor? Porque los del mundo ya los tiene. Los nuestros no. Los nuestros en cierta manera están preservados, están guardados, están conociendo del Señor, están siendo instruidos. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque él vino para matar, robar y destruir. Y por eso, padres de familia, hay una responsabilidad grande en nosotros que tenemos que enseñarles. Usted no espere que el pastor haga lo que usted tiene que hacer. Usted no espere que el pastor haga lo que usted tiene que hacer como padre de familia. Usted no espere que la iglesia haga lo que usted tiene que hacer como jefe de hogar. Amén. Aleluya. Sí. Porque mire, una realidad que hay en la iglesia, y no solamente en la iglesia, está en toda la iglesia, es que muchas veces los papás nos descuidamos de nuestros hijos en la vida espiritual. Entonces cuando los muchachos o las muchachas comienzan a desviarse, que ya no quieren venir, comienzan a ser rebeldes, comienzan a ser malcriados y que esto y lo otro, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? El pastor, desgracia, hermana. El pastor, el líder de los jóvenes que no se pone las pilas. No, eres tú el responsable, eres tú el culpable. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, es cierto, yo le he dicho, hermano, si usted quiere apoyar a su hijo en cualquier cosa, en cualquier área, allá afuera, hágalo, apóyelo. Si es bueno, pues verdad. Si es bueno, no va a poner cosas malas. Si es bueno, apóyelo. Apóyelo financieramente, apóyelo emocionalmente, apóyelo con su presencia. Hágalo, está bien. Pero no se olvide lo más importante, y es la parte espiritual. Es la espiritual, los valores espirituales, la enseñanza espiritual, porque eso es lo más importante, amada iglesia. ¿Le quiere decirme los títulos y todo lo que tengas al final? ¿Lo dice el Señor? No lo digo yo. Entonces, iglesia, ¿qué pasa? Si nosotros no los educamos espiritualmente, si nosotros no los traemos a la iglesia, si nosotros no los motivamos en la iglesia, si nosotros no los apoyamos en la iglesia, ahí está la sociedad de jóvenes. ¿Cuál es la queja de los hermanos directores? Conmigo se quejan. Es que los papás no nos apoyan, hermano pastor. Es que los papás no traen a sus hijos. Los jóvenes hacen de todo y muchas veces yo veo que allá hasta suben en las redes pues lo que andan haciendo con los hijos, con los papás, en otro lugar donde no tienen que andar. Y yo solo veo, porque como lo juzgamos, solo hablamos, va. Pero ya los veo que andan allá y andan los papás también, igual que los hijos. Pero aquí en la iglesia no se involucran en nada, no dejan que se metan en nada. Pero los hipotes después se vuelven rebeldes, malcriados y todo lo demás. Y después los bichos ya están perdidos. Ya no se puede. Porque el dicho dice, el árbol torcido, ¿cuándo se endereza? ¿Cuándo se endereza? Pequeñito. Ya grande por gusto usted. Ya grande es por gusto. ¿Sí o no? Si usted siembra un palito ahí en su casa y comienza a ser torcido, bien, usted lo amarra, amén, y el palito se acomoda, ¿verdad? Lo amarra ahí y que se vaya derecho. Y así creció derecho, porque usted lo amarró y lo puso ahí y todo lo demás. Pero si usted deja que ese árbol comienza a nacer torcido, ¿qué pasa? A los 10 años, ¿qué pasa? Por más que usted quiera, ya no lo endereza. Yo doy gracias a Dios porque de chiquito me enderezaron a mi amada iglesia. Yo doy gracias a Dios porque mi padre me enderezó de pequeño. No tan pequeño, ¿verdad? Pero sí, por lo menos cuando podía. Doy gracias a Dios, hermano, porque mi padre me enderezó. Amén. Siendo hijo de pastor, hermano, es que uno no es santo tampoco, ¿verdad? Siempre el enemigo y tras nosotros, pues.
nada más haciendo las grandes cosas malas, amada iglesia. Pero a lo que a mi padre no le gustaba es que yo no viniera a la iglesia. Y yo no venía porque me iba a jugar pelota, imagínense. Quería ser futbolista. Y por irme a la cancha y el partido era a la hora del culto. Entonces cabal, a la hora del culto me iba para la cancha y no venía para la iglesia. Y me escondía de mi papá. Bueno, ya les he contado la historia muchas veces. Me empezó a dar con su cincho, que era de cuero, por cierto, no como los de ahora. Los de ahora son cartón. Los volados no duelen. Los de él eran de cuero. Aquí me dejaba marcado todo el cincho, la marca del cincho, y en la espalda. Pero como ya no quería con eso, agarró 3 cables de corriente, 3, y le hizo 3 nuritos abajo. Me daba 3, hermanos, pero yo quedaba hasta muerto. Y no quería tampoco. Hasta que me dijo: estás en mi casa, sos mi hijo, te amo y todo, pero si no me querés obedecer y no querés hacer lo que aquí se hace, ahí está tu maleta. Gracias a Dios pensé bien, aleluya. Yo le dije: no, pues me quedo aquí a someterme, gloria a Dios. Y mire, pues aquí estoy, gracias al Señor Jesús, amada iglesia. Aquí estoy, gracias al Señor, amados hermanos. Pero si mi papá no me hubiera enderezado, amada iglesia, ni sé si viviera en este mundo o qué fuera de mí. Por eso a mí me gusta ese canto: ¿qué sería de mí? Amén. Así que, amada iglesia, ¿qué van a aprender nuestros hijos allá afuera? ¿Qué le van a enseñar? ¿De qué va a estar llena sus mentes? Como padres debemos, hermanos, anhelar que nuestros hijos e hijas sean una generación que conozcan del Señor Jesús, que amen al Señor Jesús, que busquen al Señor Jesús, hermano, que tengan una experiencia personal con el Señor, que caminen en sus caminos, que se aparten del mal y que vivan vidas agradables a nuestro Dios, para que sean bendecidos y prosperados también en esta tierra. Que nuestros hijos no dependan solo de nosotros en el área espiritual, amada iglesia. Que nuestros hijos no solamente dependan de nuestras oraciones. No, también ellos tienen que tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Tienen que aprender a conocer al Señor, a conocer la palabra de Dios. Porque luego que nosotros ya no estemos, siguen ellos. Y qué dichoso se siente, ¿verdad? Cuando sigue otra generación y nuestro legado ha quedado en bendición. Amén, hermanos. Yo tuve que tener mi experiencia personal con Jesús. Era hijo de pastor, era hijo de siervo de Dios, pero yo tuve que tener mi experiencia personal con el Señor. Yo tuve, hermano, que hacer lo que todos ustedes hacen para alcanzar la salvación también. ¿Ven, iglesia? No porque ella era hijo de pastor y mi papá era el pastor Girón. No, eso no tiene nada que ver. Dios es un Dios de individuos. Dios es un Dios personal. Amén, iglesia. Póngase de pie esta hermosa noche. Tengo más que decirles, pero tienen que irse. Mis amados hermanos, hay muchas razones por las cuales congregarnos. Me quedaron pendientes unas 3 más. Ahí se les predico para la próxima. Pero algo que tenemos que hacer, hermanos, es: hagamos el esfuerzo más grande que podamos por congregarnos. Vale la pena, mis amados hermanos. Vale la pena en nuestro crecimiento espiritual. No podemos permitir que el enemigo mentiroso nos mantenga engañados sin recibir la bendición de nuestro Dios. No olvidemos que los tiempos son peligrosos. No olvidemos que los tiempos vienen más difíciles. Yo no sé si mañana hay un decreto donde digan: ya no pueden reunirse, ya no pueden congregarse. Ya no, es que, hermanos, las cosas cambian. No sabemos. Nosotros no sabemos, hermanos. Decía mi padre, y ustedes muchos se acuerdan, decía: en la Constitución de la República hay un decreto que dice: hay libertad de culto. ¿Se acuerdan? Pero decía él, 2 letras antes, ¿qué dirían? Un no. No hay libertad de culto. 2 letras. No hay libertad de culto. ¿Qué va a pasar? No podemos reunirnos. No podemos estar así como estamos ahorita. No podemos venir a cantar, a adorar. No, nada. No se puede. ¿Ustedes se acuerdan que antes, hermano, se podía predicar en los parques? Usted llegaba, abría el libro y iba a predicar. Hoy no, hoy lo detiene la policía. Tiene que tener permiso, sí, para predicar. Wow, mira lo que hemos llegado. Pero llega un payaso haciendo lo que hace, a eso no le dicen nada. Pero para predicar la palabra de Dios tiene que solicitar un permiso. Ese es un comienzo.
Entonces, amados hermanos, dígale a su vecino, hermano, le animo a que nos congreguemos. Dígale a su vecino, hermano, le animo a que sigamos congregándonos, exhortándonos unos a otros, sabiendo que aún los días, hermanos, estamos en los últimos días, y que el Señor nos haya haciendo lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos haya haciendo lo que tenemos que hacer, amada iglesia, calentándonos en el fuego de Dios, metidos en la presencia del Señor. Amén. No, que no nos haya durmiendo, hermano, que no nos haya acomodados, que no nos haya soñolientos. No, que nos haya esperándolos, aleluya, y digamos: Señor, aquí estamos. Levante su mano y dile gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias porque esta tarde, esta noche me has permitido estar en tu casa.